Siempre nos hemos preguntado qué es el socialismo, por qué esta ideología causa tanto impacto entre la gente. Hoy, en este video, les voy a poner un segmento de una entrevista que le hacen a Javier Milei y que él define al socialismo como un sistema donde precisamente mucha de la gente que se apega a esa es gente resentida, gente que buscando la igualdad, al final busca el beneficio propio, valiéndose de medios para que otros trabajen para él. Es decir, es el rico que quiere venir a ser rico o quiere ser rico, pero sin hacer el esfuerzo, simplemente esperando que otros siembren y cosechen para él. En la Biblia, Mateo, en el capítulo 20, versículo 1 al 16, narra esta parábola, la parábola de los trabajadores del viñedo. Y bueno, en esta parábola es tiempo de cosecha y le dice, sale el dueño del viñedo a buscar trabajadores. Encuentra trabajadores y a estos primeros trabajadores que encuentra al amanecer, cuando todavía no sale el sol, les dice que por un denario los invita a trabajar en su viña, en su viñedo. Ellos felices, en aquel entonces un denario es una cantidad agradable, una cantidad deseada, y con mucho gusto los trabajadores aceptan el trato y salen a trabajar al viñedo. Más tarde, a mediodía, vuelve a salir el Señor a buscar más trabajadores. A estos los encuentra y les dice que si quieren trabajar en su viña. Ellos también dicen que sí, pero a estos no les especifica cantidad. Más tarde, ya al final casi del día de la jornada, vuelve a salir a buscar trabajadores y los últimos que ahí ya están tristes y amargados porque no han conseguido nada para trabajar ese día y no van a tener nada o no van a recibir ningún ingreso económico para vivir, para que sus familias vivan ese día, tristemente todavía siguen esperando ya casi al final de la jornada. El señor del viñedo les vuelve a preguntar que si quieren trabajar con él. Y bueno, ellos encantados, pues le dicen que sí, porque ya casi se termina el día y no han tenido ninguna oportunidad de trabajar y llevar ingreso a su familia. A estos tampoco les especifica el salario y contentos se los lleva a trabajar y cerrar el día de la jornada. Al final del día, ya cuando se pone el sol y ya se termina el horario de trabajo, pues a los primeros que llegaron tempranito les da su denario. A los que llegaron a mediodía también les paga un denario. Y a los que llegaron casi al final, también les paga un denario. Es decir, a todos los trabajadores les pagó lo mismo independientemente de la hora en que hayan empezado a trabajar. Obvio que los trabajadores que empezaron tempranito empiezan a quejarse y le dicen que por qué a ellos les paga lo mismo cuando ellos trabajaron todo el día y a los que trabajaron mediodía les paga lo mismo que a ellos y más aún a los que trabajaron apenas un par de horas les da el mismo salario que a ellos. Estos, muy indignados, un poco más de los que empezaron a trabajar a mediodía, se quieren rebelar contra el dueño del viñedo. Él los calma y les dice, hey, ¿por qué se quejan? ¿No habíamos acordado cuando los invité a trabajar que les dije que les iba a dar un denario? Y ustedes acordaron, ese fue el trato. Entonces, ¿por qué se quejan que yo les dé a los demás lo mismo que a ustedes? ¿Qué acaso no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera?
Y ahí termina la historia, ahí termina la parábola. ¿Por qué les narro esta historia? Porque esta parábola tiene dos aristas. Si tú eres socialista, la tomas desde el punto de vista, Dios era socialista, Cristo era socialista, y mira lo que nos está diciendo en esta parábola, que a los que tienen más hay que darles lo mismo, que a los que tienen más hay que quitarles para darles lo mismo a los que no tienen o a los que trabajan menos. Es decir, el que trabaja más va a dar a los que trabajan menos. Y de ahí se agarran de que Cristo es socialista. Pero no se dan cuenta que en esta parábola no es en base a la obtención material, no es en base al ingreso económico, es en base al aspecto espiritual. Al final la parábola concluye diciendo que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Un ejemplo de esto en la obra espiritual es el caso de Pablo, que persiguió a los judíos para eliminarlos y matarlos hasta que se encontró a Jesús en el camino a Damasco. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y por qué a Pablo? Porque es uno de los cortadores de uva que llegaron al final del día. Y muchos de los otros no tienen la gracia que tenía Pablo para seguir los designios y misterios de Dios. Con esto quiero decir que hay muchos gobiernos que juegan al ser Dios y que se agarran de esta parábola para justificar en base a los ojos divinos su labor, su trabajo. No entienden el aspecto espiritual, se van o se basan en el aspecto material. Sin embargo, como la misma parábola lo dice, hay descontento en la clase que trabaja por lo que se les paga comparado a los que se les paga a los que no trabajan. Entonces, el socialismo es eso, les quita a los que más trabajan para darles a los que menos trabajan. Y Javier Milei lo define muy bien, como se escucha en el siguiente segmento de video. Nosotros, cuando estamos gobernando, pensamos en 3 dimensiones. Entonces hay una línea que tiene que ver con la economía, hay una línea que tiene que ver con la política y hay una línea que tiene que ver con la batalla cultural. Nosotros llamamos batalla filosófica, pero hablamos de lo mismo. Exactamente. Entonces, y todo tiene mucho que ver con destruir el Gramsci que nos armó el socialismo. Es decir, en ese sentido uno tiene que reconocer que el socialismo del siglo XXI fue muy exitoso. Después de la caída del muro, frente a tanta evidencia abrumadora del fracaso socialista, ellos se agruparon en lo que se llamó el Foro de San Pablo y ellos construyeron una estrategia. Básicamente se apalancaron fuertemente sobre las ideas de Gramsci y se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la educación y además cooptaron la cultura y a partir de ahí empezaron a impregnar las ideas socialistas. Me gustaría hacerte una pregunta ahí, porque cuando vos tenés la evidencia frente a tu cara de que el socialismo no funciona, y tenemos demostraciones de esto en varias partes del mundo, ¿por qué considerás que aún se siguen aferrando a estas ideas? ¿Por qué no pueden decir, bueno, claramente esto no ha funcionado, ha generado miles de muertos a lo largo de la historia, ha dejado a la gente en la pobreza, ha dejado a gente en hambrunas, y sin embargo siguen insistiendo con este tipo de ideas? ¿Por qué pensás que esto ocurre? Porque es una enfermedad del alma peor que el peor de los cánceres. El socialismo es el peor de todos los cánceres y es peor aún porque es una enfermedad del alma. A ver, el socialismo cuando se lo aplicó de forma pura fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Mataron a 150 millones de seres humanos.
Es decir, hambriaron gente y mataron gente. O sea, son lo peor que ha pasado por la humanidad. Además, los peores dictadores siempre han sido de ellos. Y ahí hay algo muy interesante porque, a ver, Marx, esto lo cuenta el prócer Alberto Benes Galinchijo, dice, Marx no publica el segundo libro porque se había publicado el libro de Menger, Principios de Economía y Política, y digamos, y Menger destruye la teoría del valor trabajo, entonces, o sea, no tenía ningún sentido, digamos, continuar con el capital, porque, digamos, se había resuelto el problema de la teoría del valor. No solo eso, sino que después Eugene von Baberg escribe la conclusión del sistema marxiano y lo aniquila, literalmente lo aniquila, por lo tanto, ya estaba refutado también desde la teoría económica. A pesar de eso, siguieron adelante con esa estúpida idea y cuando la implementaron hicieron un verdadero desastre. Entonces la pregunta es, frente a esa evidencia empírica, frente a haber sido derrotados en la teoría y haber sido derrotados en la evidencia, digo, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Esto a mí me ayudó mucho, digamos, a entender también esta batalla filosófica, digo, cómo de tratar de llevarla hasta el límite, y ahí yo me encontré que el último escalón de esta pelea es la teoría del valor. Entonces, pero vos decís, ¿pero cómo? Si la teoría del valor trabajo fue refutada. Y ahí es donde te permite dar el salto siguiente. Porque ellos necesitan de la teoría del valor trabajo. Porque ellos necesitan abrazar la teoría de la explotación de Rodbertus, después perfeccionada por Marx en la plusvalía. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, pero no funciona, ¿pero por qué entonces quedás abrazado a esto? Porque es lo que está detrás de la teoría de la explotación de Rodbertus y qué es lo que no pueden confesar. Porque confesarlo implicaría dejar de manifiesto que son seres despreciables. Porque lo que está detrás de esa teoría de la explotación es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, hasta el asesinato. Es decir, es el credo de los perdedores, de los mediocres, de los resentidos, de los eternamente derrotados, aun cuando ganen. Porque una persona que tiene todos esos valores, todo el mundo no le va a servir para ser feliz porque va a seguir siendo una basura. Y entonces no pueden salir de ese mundo, porque salir de ese mundo deberían admitir lo que son como seres humanos. Y a nadie va a estar orgulloso de decir que es una basura envidiosa o un resentido o todas esas cosas horribles que son los valores que están subyacentes en eso. Y eso es muy importante porque en el fondo esos valores morales son los que determinan después las instituciones. Y cuando vos abrazás ese conjunto de valores, las instituciones que tenés son inmundas y te hundís. En cambio, cuando vos abrazás las ideas de la libertad, digamos, que básicamente, por eso no me voy a cansar de repetir la definición del liberalismo del prócer, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde las instituciones del capitalismo son básicamente la propiedad privada, la no intervención del Estado, la libre competencia entendido como entrada y salida, no como en el formato neoclásico, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, donde ahí entonces el empresario es un héroe, es un benefactor social. Es decir, porque lo único que hace es traerte prosperidad y mejora en tu calidad de vida. Y donde, digamos, o lo remataría como
digamos, la fórmula del éxito, como dice Miguel Ancho Basto, ¿no? Dice que es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Bueno, es eso. Es eso. Fíjate que todos los valores sobre los cuales nosotros nos basamos son valores maravillosos. Son valores que hacen a las personas de bien y no a personas despreciables en términos de sus ideas. Entonces, como ustedes escucharon, aplicando la ideología socialista, esa ideología que sigue apegada a muchas mentes dentro de este mundo, está probado que es una ideología fracasada con la caída de la URSS, la división en países diferentes, la caída del muro de Berlín. ¿Por qué se deshizo la URSS? Por hambre. El sufrimiento que tuvieron los chinos cuando llegó Mao Zedong al poder. Recuerden que hay un dicho que a veces entre la populis se menciona de que los chinos hasta los gatos se comen, hasta las ratas se comen. ¿Por qué? Porque hubo tiempos en el gobierno de Mao Zedong que la gente no tenía qué comer y se comía lo que se encontraba. Es triste decirlo, pero así fue. Hasta que ahora se hizo capitalismo de Estado. Pero se hizo capitalismo de Estado, la China comunista, viendo que tenía mucha obra de trabajo y ser la fábrica del mundo. Y ya lo he dicho, no lo he dicho a través de un video en YouTube, pero cuando tenía mi programa de radio pública lo mencionaba seguido. Es decir, mientras que aquí, por ejemplo, en California, se cobra $20 la hora por fabricar un par de zapatos, en China se cobran $2 la hora por fabricar esos mismos zapatos. Es decir, la cantidad de gente que hay en China es la ventaja para que el gobierno, a través de esta ideología, los haga trabajar para que le produzcan al gobierno chino. De hecho, si por ahí buscas, se dice que en China se vive para trabajar, no se trabaja para vivir. Escucha bien la nota. Los chinos viven para trabajar gracias al gobierno que tienen. No trabajan para vivir porque no tienen esa libertad para elegir y para buscar el tipo de trabajo que a ellos les guste y les convenga. No hay esa libertad de búsqueda de trabajo. No hay esa libertad de búsqueda de ingresos personales de acuerdo a lo que tú te gusta o a tus capacidades. Eso también pasa en Cuba. Y bueno, ¿por qué Venezuela se está empobreciendo? Nicaragua, no se diga. Argentina, que ahorita está en esta revuelta por salir adelante. Entonces, ¿por qué sigue en la mente de tanta gente lo que es el socialismo o el concepto de justicia social, que mucha gente dice que ni es social ni es justicia? Pues yo creo que Milei lo define mejor que yo, pero sí, en el sentido que lo define, estoy de acuerdo. Hay mucha gente envidiosa. De hecho, muchos de los socialistas se dice que prefieren tener el mejor iPhone, un reloj de pulsera Rolex, pero sí, llamando a la igualdad. Es decir, yo tengo, a mí no me quiten, pero sí, quiero que los demás sean iguales. Ahí está la respuesta. Evidentemente, no me pidan que profundice tanto en 10 minutos o 15 minutos. Lo hago de la manera más simple y créanme, yo no estoy leyendo, hablo de acuerdo a lo que leo y entiendo. Y bueno, ahí se los dejo. Obvio que no soy monedita de oro. A muchos les va a gustar el concepto, a muchos otros no. Pero de todos modos estoy abierto a sus comentarios. Ayúdame, suscríbete, dale like y comparte. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.